Hola chicos. Bueno, vamos a seguir con el tema y vamos a ver ya el último de los puntos del tema, ¿vale? Este vídeo seguramente sea más corto que los anteriores, ¿vale? Porque lo que vamos a ver ya lo tenemos prácticamente visto todo del tema anterior, del tema 3 y ya hemos hablado de ello. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de cómo es esa sociedad que se va a ir conformando en este siglo XIX en España. Bien, en primer lugar, nos habíamos quedado en cómo afecta esa economía en el caso de España. Tenemos a la revolución industrial que se va a dar sobre todo en la siderurgia, la metalurgia y la industria textil, que se va a desarrollar en Asturias, en País Vasco, un poco también en Andalucía, en Cataluña la textil, y luego otros sectores económicos como fueron los transportes, gracias a la ampliación de la red de carreteras y de ferrocarriles, y cómo fue ese comercio que descendió el comercio en general, tanto en el interior como en el exterior por la pérdida de las colonias. Bien, hasta ahora nosotros habíamos visto que la sociedad de clase va a surgir a raíz de este siglo XIX, sustituyendo a aquella antigua eh, sociedad que existía, que era la sociedad estamental, en la que eh, cada grupo pertenecía a un estamento por nacimiento y que era impermeable y que no se podía ascender ni descender socialmente por ninguna causa. Ahora vamos a pasar a una sociedad de clases, donde ya sabemos que esta sociedad estaba caracterizada porque se dividía en tres clases sociales: la alta, la media y la baja, que nosotros en el tema anterior habíamos diferenciado en alta burguesía o burguesía dividida en gran burguesía y media burguesía, y luego el proletariado. Pues en este caso vamos a tener clase alta, clase media y clase baja. Con respecto a esta sociedad de clases, se va a dividir dependiendo de la riqueza, de cuánto dinero y cuánta riqueza material posea, ¿vale? Vamos a hablar de esa clase alta que estaba formada por la antigua nobleza, esa nobleza terrateniente que había perdido sus privilegios, pero que consolidó su riqueza cuando se privatizaron las tierras y que además aumentó sus tierras con las desamortizaciones. Van a ser estos señores que tenían tierras, que sacaban beneficio de esas tierras, que luego las van a hacer privadas y van a ser suyas por derecho con las desamortizaciones, y que además van a pasar a comprar más tierras cuando se confisquen tierras de la iglesia o de los ayuntamientos, de otras instituciones que van a comprar esta, esta clase alta, ¿vale? También va a ser parte de esta clase alta la burguesía. Esta burguesía que va a ser, en el caso español, numerosa, pero que va a ir incrementando su poder y que generalmente va a estar relacionada con la industria, como es el caso de Cataluña o del País Vasco, y otro con las actividades agrarias, como es el caso de Andalucía. No sé, por ejemplo, la zona de Jerez, de las grandes empresas, de las grandes familias vinícolas, como la familia de Bertín Osborne, por ejemplo, que se dedicará al negocio del vino, va a tener muchas tierras, ahí va a obtener mucha riqueza esta clase media, ¿vale? Y además va a intentar siempre, o sea, perdón, esta clase burguesa, va a intentar siempre imitar el modo de vida de la nobleza, invirtiendo en esas tierras que están a la venta e intentando ennoblecerse casando a sus hijos con nobles de sangre, ¿vale? Entonces, un burgués que es burgués porque tiene dinero, sigue sin ser noble, no es noble ni es clase alta, ni es de la antigua nobleza, de manera que va a casar a sus hijos, a su hijo o a su hija con alguien de la nobleza para ennoblecer su linaje, ¿vale? Eso con respecto a la clase alta. Con respecto a la clase media, veremos que es un poco menos numeroso, no va a ser tan amplio como la clase alta, ni mucho menos tan alta, tan grande, un grupo tan grande como la clase baja. Esta clase media va a estar formada sobre todo por los medianos propietarios agrícolas, la gente que tenía tierras pero que tenía pocas tierras, que no llegaban a ser grandes terratenientes. Y con respecto a las ciudades, pues van a ser los que ejercen profesiones liberales, como médicos, abogados, notarios, profesores, también los oficiales del ejército, los funcionarios
y los que son propietarios de pequeños talleres y pequeños comerciantes. Estos talleres y comerciantes que todavía subsisten o sobreviven a los periodos difíciles de esta revolución industrial, esos pequeños artesanos que aún siguen sobreviviendo a pesar de que las fábricas fabrican más y mejores productos que los pequeños talleres artesanos, ¿no? Y por último, vamos a hablar de una clase baja que se va a formar por pequeños propietarios. Van a ser los que la gente generalmente del campo, los arrendatarios y los jornaleros, es decir, los que arrendaban o alquilaban unas pequeñas parcelas de tierra a gente de la clase media o gente de la clase alta, pagaba un alquiler y trabajaba esas tierras. O gente que simplemente eran arrendatarios, o sea, eran trabajadores jornaleros de esas tierras. Gente que trabajaba para otro alguien. El dueño de las tierras le pagaba un salario y ese campesino trabajaba en esas tierras. Eso con respecto al campo, mientras que en las ciudades van a ser los que trabajen, obviamente, en la fábrica. Serán los asalariados y los obreros que van a dar el inicio de esta pequeña, al nacimiento de este pequeño proletariado industrial que ya habíamos visto en el tema anterior que se va a dar con la revolución industrial. Bien, al igual que ocurriese en el caso de Inglaterra con el ludismo y todos estos sistemas de protección del trabajador, va a pasar lo mismo en el caso de España. Y vamos a tener que van a surgir diferentes conflictos sociales. Estos conflictos sociales van a tener diferentes causas. La primera de ellas y fundamental va a ser las malas condiciones de vida de los trabajadores, de los desfavorecidos. Entonces vamos a tener que los trabajadores eh, agrarios, los trabajadores del campo tenían un bajo salario y además tenían paro, lo que se llama paro estacional, es decir, que en las temporadas en las que no hay trabajo en el campo, cuando no hay recolección, cuando no hay siembra y no hay periodo de trabajo en el campo, eso era un periodo de paro estacional, estaban sin trabajar de manera que no ganaban dinero y se van a dar eh, muchas revueltas que van a fracasar y que van a ser frenadas por los dueños de las tierras, ¿no? Y luego, con respecto a los trabajadores de las industrias, van a tener, por lo mismo que habíamos hablado, largas jornadas laborales, salarios muy bajos y mal pagados, no tenían seguros ni tenían nada que los amparase si se ponían malos o si morían o si tenían algún tipo de problema. También constituían la mayor parte de este proletariado eh, obrero a las mujeres y los niños que estaban explotados y luego también tenían penosas condiciones de vida, unas condiciones de vida que van a ser verdaderamente malas, con muchas horas de trabajo, ya lo vimos entre 14 y 16 horas diarias, los ruidos, calor en verano, frío en invierno, todas esas cosas que se van a dar en las fábricas. Y aquí vemos imágenes, por ejemplo, de las manifestaciones que se van a dar en España en diferentes puntos, sobre todo como ya hemos visto que la mayor industria está en el norte, pues se van a dar sobre todo en Cataluña, en País Vasco, en Asturias y en la zona de Galicia. ¿Vale? Vemos aquí las diferentes imágenes. Bien, y por último vamos a hablar de cómo surge este movimiento obrero en el caso de la península ibérica. Vamos a tener que estos conflictos van a surgir primero con un carácter reivindicativo. Tenemos que empezar a diferenciar entre la lucha obrera y la lucha obrera y luego la lucha política. Y primero vamos a tener las protestas. Y en esas protestas vamos a tener esta primera etapa de carácter reivindicativo, de queja, de manifestación, de protestas por las condiciones de trabajo y es tanto en toda Europa y también en España van a llegar esas acciones de las máquinas, de la destrucción de máquinas que defendía el ludismo, ¿no? Se van a dar también esta destrucción de máquinas en España, como por ejemplo en los casos de Alcoy en 1821 en Barcelona y también en Alcoy en Barcelona en 1821 y en 1805. Y además van a empezar a crearse esas asociaciones obreras, perdón, que lo que pretenden es reivindicar las mejoras laborales. Es decir, van a surgir esas asociaciones obreras que ya habían surgido, que estaban surgiendo en el resto de Europa, que van a pretender
lo que van a pretender es mejorar las condiciones de vida y que van a pedir, pues eso, un salario justo, unas mejoras en las condiciones de trabajo, la reducción de la jornada laboral, van a pedir también mejores condiciones de trabajo en las fábricas, las aseguraciones, que tengan paro, que tengan asistencia sanitaria, todas esas cuestiones laborales que hoy por hoy damos por hecho, aunque como ya hablábamos en el tema anterior, tenemos que seguir con esa lucha obrera defendiendo los derechos de los trabajadores, ¿no? Que todavía hay movimientos obreros en defensa de esas cuestiones. Y luego, a partir de 1868, ya después de la Revolución Gloriosa y cuando se inicia el sexenio democrático con la monarquía de Amadeo I de Saboya y demás, se van a difundir las ideas de la Primera Internacional. Esa Primera Internacional que dijimos que se reúne en 1864 y que se disuelve en 1876. Pues esas ideas de la Primera Internacional van a llegar también a España, sobre todo las ideologías anarquistas y el socialismo marxista que ya vimos que defendían Karl Marx y Friedrich Engels junto a Bakunin y Proudhon, que defendían el anarquismo. El anarquismo va a llegar a España de la mano de un señor italiano, de un napolitano de Nápoles, de Giuseppe Fanelli. Y el socialismo marxista va a llegar a cargo de Paul Lafarge. Esto va a dar como resultado que en 1870 en España se funde la FRE, la Federación Regional Española, que estaba dentro de esa Asociación Internacional de Trabajadores, porque tenemos que tener en cuenta que la primera internacional no va a ser simplemente que se reúnen socialistas y anarquistas, van a reunirse socialistas y anarquistas, pero todos los partidos o todas las asociaciones obreras que sean de ideologías marxistas o de ideologías anarquistas, cuando hablamos de marxismo hablamos de socialismo, se van a reunir todas bajo el paraguas, digamos, bajo el amparo de la Primera Internacional, que como ya sabemos terminará, ¿vale? Y esto va a provocar los diferentes episodios de lucha obrera que se van a dar en el campo, se van a dar en las ciudades, se van a dar en diferentes puntos con manifestaciones como esta, ¿no? Por aquí, por ejemplo, habrá trabajadores por el triunfo de la revolución, marcha formada del Frente Único Revolucionario para aplastar la contrarrevolución, se refiere a esa lucha obrera, ¿no? Y ahí vemos también cómo los trabajadores en las fábricas hacían esta lucha obrera. Bien, pues con esto damos por finalizado el tema. El último punto, ya sabemos que los últimos puntos que son de arte y cultura no los vamos a trabajar porque no los vamos a incluir en el tema. Finalmente, sí vamos a intentar a final de trimestre hacer alguna actividad sobre el arte para recoger todo lo que nos queda por ver del arte, que es interesante, para ver cómo el arte es un reflejo de la sociedad y del momento en el que, del momento en el que se crea. Y finalmente vamos a trabajar una ficha sobre Goya, que lo vamos a hacer a través eh, de unas actividades que vamos a hacer en inglés y que ya están puestas en Claro, ¿vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo.